Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Espero que todo se encuentre muy bien en el día de hoy. Bueno, señores, ya sí es verdad que le llegó el fin al dictador Nicolás Maduro y a sus secuaces. Por fin Venezuela va a ser libre. Lo que acaba de ocurrir en Venezuela te va a dejar con la boca abierta. Pero antes de entrar en materia con esta y más información, quiero pedirte que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, compartas estas noticias, dejes tu like y, en el nombre de Jesús, Venezuela va a ser libre. Así que sin más, comencemos con esta importante noticia. Bendiciones. Hola, buenos días. Pase, ¿qué está pasando? What's going on? Ya hoy es lunes 7 de julio del 2025. Señores, hemos venido hoy ante ustedes con unos planteamientos que queremos que le presten bastante atención. Lo primero es felicitar al periodista, comunicador Neftalí. Es un periodista venezolano, un comunicador, Neftalí Figueroa, que ha venido con la iniciativa de hacer un paro nacional de labores en Venezuela para la fecha de el 27, 28 y 29 de julio. Este paro nacional de labores contemplaría paralizar totalmente el país. Nadie sale de sus casas, como una señal de protesta y de rechazo y de combate del pueblo venezolano contra la tiranía de Nicolás Maduro y sus cómplices, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy Rodríguez. Combinado con esto, yo agregaría que María Corina Machado, la líder política, debe echarse a un lado y dejar que los servicios de inteligencia de la NSA, el Mossad y la CIA se encarguen de establecer una insurrección dentro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela para aniquilar, neutralizar los líderes de la dictadura de Nicolás Maduro, empezando por la aniquilación, la neutralización de todo el personal de asesores extranjeros que tiene Nicolás Maduro en sus anillos de protección, siguiendo por un intenso bombardeo del Palacio de Miraflores, Fuerte Tiuna y las bases aéreas y militares donde Irán tiene la fábrica de misiles, donde Hezbollah tiene su centro de formación y capacitación de las células dormidas que introduce a Estados Unidos, esperando la oportunidad para que el régimen de Irán pueda activarlos para cometer acciones terroristas en diferentes ciudades de Estados Unidos. Entonces, una combinación de ambas cosas, un paro nacional de labores, paralizar totalmente el comercio, las labores de transportación, aeropuertos, puertos y todo lo que sea actividad debe ser paralizado los días 27, 28 y 29 de julio y permitir que la gente que sí sabe de eso, los servicios de inteligencia de la NSA, el Mossad y la CIA, hagan su trabajo de coordinar una insurrección militar dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas para exterminar
de una vez y por todas la dictadura de Nicolás Maduro y compartes. Así que ponerle atención a este llamado de Neftalí Figueroa y así lograr que un pueblo luchando por su libertad se una a ese paro nacional de labores y que insurrectos dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela puedan eliminar todo vestigio de asesores extranjeros que protegen a Nicolás Maduro y exterminar la dictadura genocida que ha gobernado por más de 25 años el pueblo de Venezuela. Pongamos fe que dicho plan se lleve a cabo y que por fin Venezuela pueda lograr su libertad y el retorno a la democracia. Que viva Venezuela libre. Muy bien. Este tema de los ascensos que se están haciendo a la Dirección General de Contrainteligencia Militar es un premio a los esbirros, a los matones, a los que lograron que a sangre y fuego después del 29 de julio se quedara la dictadura en el poder. Claro que sí, eso representa un premio a la lealtad con un sistema opresor, porque mientras que se ascienden a unos, vemos como otros que están cumpliendo funciones del servicio en frontera, en resguardo fronterizo, en unidades militares tácticas, pues muchos de ellos fueron retardados en sus cargos, más sin embargo a todos estos de la Dirección General de Contrainteligencia e Inteligencia Militar, pues fueron ascendidos sin ningún problema. Entonces un premio a la lealtad con este sistema criminal. Y estos retardos vienen acompañados en la Fuerza Armada Nacional de un incremento de las amenazas y las persecuciones, no solamente de los uniformados, según se nos ha dicho, a sus familiares también. Sí, claro, estos retardos vienen a consecuencia de quizás alguna manifestación de molestia por lo que está ocurriendo dentro del estamento militar, y también el asedio, no solamente a los profesionales, sino a través de sus familiares directamente, como por ejemplo que se les pide a cada profesional militar una lista completa actualizada de todos sus miembros familiares y de todo, digamos, su línea familiar a través de un plan de localización. ¿Qué pasó con su familia, teniente? Yo recuerdo que a su mamá y a su papá los secuestraron, los presionaron. Si está en su posibilidad hablarnos de eso, ¿cómo están ellos? Porque querían que usted se entregara a través de la detención de ellos. Sí, claro. Mi papá y mi mamá fueron liberados a las 2 semanas y media de su secuestro. Ellos están bien ahorita físicamente y están en libertad, más sin embargo están con la misma preocupación, con la misma angustia, ya que mi hermana y mis 2 primos aún siguen secuestrados sin poderlos ver desde el 24 de enero de este año. Son más de 5 meses y unas semanas que se encuentran desaparecidos, donde no los han podido ver desde ese momento, y bueno, la preocupación y la angustia por parte de ellos, pues psicológicamente aún se encuentran afectados, pero con la salvedad de que ellos dos, mi papá y mi mamá, fueron liberados a las 2 semanas y media. Todas las semanas recibimos decenas de preguntas de nuestros seguidores, un asunto que nos tomamos muy en serio. Esta es la selección de las preguntas que definieron los temas más relevantes de esta semana para nuestra audiencia. ¿Cree usted que la nueva máxima presión trumpista contra Cuba ahogará hasta el final a los comunistas cubanos? Bueno, hay, digamos, un elemento fundamental en esta nueva, digamos, que se emite. Esta es la segunda vez que se emite esta decisión, digamos, esta política de máxima presión, muy importante, que se produce en un momento en que Cuba está en su peor momento, el descalabro, digamos, de la infraestructura eléctrica, de la, digamos, la falta de recursos para suministrar servicios básicos, agua, por ejemplo, alimentación. Es decir, Cuba no había estado, de acuerdo a los especialistas, no había estado en una situación tan mala, ni siquiera en la época
que se produjo inmediatamente después de la caída del bloque soviético. Y esto es una de las cosas llamativas de la crisis actual en Cuba. Y por otro lado está el tema de que ya no están los hermanos Castro, ya no existe un liderazgo sólido arriba. No se sabe, por ejemplo, qué tan consciente o hasta qué punto está participando directamente Raúl Castro en la toma de decisiones. El presidente actual, Miguel Díaz-Canel, no es un presidente aceptado por toda la cúpula, digamos, en la nomenclatura de la dictadura en Cuba. Luego sabemos que hay divisiones internas en los sectores militares, en el sector militar, en los diferentes, hay facciones, por ejemplo, que se están anticipando a la muerte de Raúl Castro, a un descalabro de la dictadura, y están tratando de posicionarse para ver cómo logran ellos. Obviamente Cuba sigue manteniendo un aparato represivo bastante eficaz, sobre todo porque mantener ese aparato ayuda a sobrevivir a todas estas facciones, pero en un caso donde se rompen completamente o de una manera significativa los ingresos, esto ya comienza a generar otro tipo de dinámicas que en el pasado lo hemos visto. Es decir, ha habido intenciones de algunos sectores de la dictadura que estarían dispuestos a negociar una apertura con Estados Unidos. Es decir, aquí puede presentarse nuevos escenarios sin duda, porque como pasa en Venezuela, pues la dictadura se mantiene solamente por el dinero para alimentar esa maquinaria por un lado, y por las ganancias que obtienen estos militares para mantenerse, digamos, satisfechos medianamente. Ahora, si tú le quitas el ingreso de los turismos, de los turistas viniendo a Cuba, por ejemplo, el tema de las remesas, el tema de los viajes y otros, digamos, negocios que tienen estas compañías controladas por los militares, que operan en diferentes escenarios o paraísos fiscales, entonces se le está cortando verdaderamente una parte sustancial de los ingresos, y Cuba ahorita no tiene los mismos ingresos que tenía antes de Venezuela, no tiene ingresos o no tiene ayuda por parte de China y Moscú, que son otros dos aliados. Es decir, está verdaderamente en una situación muy complicada, muy caótica, y esto pudiera causar acelerar posiblemente el colapso de la dictadura. Esperemos que sea así, porque ya es tiempo que los cubanos dejen de sufrir gracias al comunismo. ¿Cómo afectarían estas medidas contra el régimen cubano por parte de USA? ¿Qué pudieran influir en el fin del régimen de Venezuela? Endurecimiento de las sanciones. Bueno, el comentario que yo hago con respecto a la reacción de Diosdado Cabello. No sé si ustedes vieron el video, no sé si Jaime, no tenemos allí el video de las dos declaraciones de Diosdado, donde aparece primero leyendo esta denuncia que hizo María Corina en Fox News, donde María Corina dijo que en América Latina solo habían dos países que tenían la capacidad de producir drones de peligro, o sea, militares. Uno era Estados Unidos, naturalmente, pero el otro era Venezuela, con tecnología iraní. Entonces, Diosdado leyó esa noticia y después dijo: no solamente eso, no te imaginas lo que estamos fabricando. Pero al día siguiente, y eso se produjo hoy, aparece ahora Diosdado declarando que él no quería decir eso, que no se trata de que eso es una acusación infundada de María Corina, es decir, totalmente lo contrario. Y mi opinión es que esto es una derivación, es decir, es un momento tan agudo para la dictadura que le indicaron que, sin duda, ¿no? Le indicaron, sobre todo a la gente que está tratando de presentar a la dictadura como una mansa paloma para que Trump no se voltee a mirar, ¿no? Le dijeron: Diosdado, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cuál es el disparate que acabas de hacer? Por favor, retráctate, que fue lo que hizo exactamente el día de hoy. Y esto es uno de los efectos, en mi opinión, de las medidas que se están anunciando contra Cuba. Y esto es un tema que, repito, ¿no? Pudiera ser un principio. ¿Qué efectos pudiera tener esto? Bueno, la disminución de la capacidad de Cuba, por ejemplo, de prestar algún tipo de servicios en Venezuela, es decir, aquí se abre un compás que naturalmente afecta el tipo de negociaciones que pueda tener Venezuela con Cuba y con otros países, y esto pudiera inducir también a una reducción quizá de la presencia cubana en Venezuela. Quizá hay gente que piensa
que ahora se le va a pegar más a Cuba, pero el problema de Cuba es que tampoco se quiere asociar a un régimen que ya se está poniendo demasiado radiactivo.